Salvador. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenos días, El Salvador. Gracias por estar en sintonía de su plataforma TVM a través de Tigo Canal 25, Claro Canal 26, cobertura de todo el territorio nacional, sumado a ello toda la plataforma de redes sociales donde usted nos sintoniza a esta hora de la mañana. Y para nuestros hermanos que viven en el exterior, a través del satélite Claro 146. Así estamos en esta transmisión en un lunes especial, el último lunes del mes de mayo. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, que dio origen a la guerra fratricida que durante 12 años, las matanzas de la década del 70 que le antecedieron, para sumar 22 años, más los 30 de posguerra para sumar 52 largos años, y no encontramos el rumbo. Antes era pronta y efectiva justicia. Eso era parte de la revolución que vivimos. Y como decía don José Martí, ver una injusticia y no combatirla es ser partícipe de ella. Este es un lunes especial para nosotros. Primero, agradecer la presencia de un abogado de altos quilates, conocedor de todos los vericuetos, de todas las cosas que realmente ocurren en materia de justicia. Abogado y notario de la República, el licenciado Carlos Miranda, quien se encuentra con nosotros este lunes. Licenciado, gracias de veras infinitas por acompañarnos esta mañana. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar en este espacio compartiendo con usted. Muchas gracias. Un hombre también de muchos más quilates que yo, pero no de, pero de por edad el peso. Y no de peso, sino de experiencia y credibilidad también. Gracias, Usted goza de mucho respeto para nosotros los jóvenes, que somos profesionales, pero también crecimos viendo su trayectoria periodística. Muchas gracias. Así es que aquí estamos sin esconder absolutamente nada. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía don Benito Juárez. Había un luchador de la Revolución Francesa, ya por el alemán sabe el nombre, pero decía, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida para que se respeten, por apoyarlas y para protegerlas. Licenciado, el panorama de la justicia en el país así de manera global, entrando de lleno a lo que vivimos, ¿cómo usted lo mira? ¿Cómo lo siente como togado del derecho? Yo creo que es necesario que se empiecen a sentar las bases de la legitimidad de los poderes. En primer lugar, el respeto primero de los derechos humanos, porque creo que cualquier gobierno de turno debe respetarles y debe seguir un plan institucional basado en los derechos y garantías de la Constitución. Y uno de ellos son los servicios públicos de administración de justicia. Si uno confía en las instituciones, es que van a ejercer a cabalidad lo que dicta la Constitución, las leyes penales y sobre todo la convencionalidad. ¿Y por qué llamo la atención sobre esto? Porque también los tratados internacionales están sobre, inclusive, la Constitución. Y las instituciones, obviamente, han venido y han tenido su paso a partir de los acuerdos de paz, una serie de hecatombes. Yo considero que lo que estamos viviendo en este momento es una recomposición de las instituciones públicas. Y tenemos muchas expectativas que tienen que ver con el cumplimiento de la ley y de los principios e ideales por los cuales fue fundada la República. Porque hay necesidad que se establezca un límite de otros poderes y que son los jueces de la República los que deben garantizarlo. Pero el problema ha sido que en el pasado hemos visto que los jueces, ellos han manipulado algunas situaciones a través de otras entidades o, llámese así, fiscales de turno, justicia a la medida.
Y creo que ahorita lo que tenemos en expectativa es una recomposición de eso. Esperamos que no nos defraudemos, esperamos que en este año en adelante las cosas cambien, y eso es lo que esperamos la mayoría de juristas en este país. Sería, licenciado, que asistimos a aquella famosa frase de que si es mi amigo, se la interpreto, y si es mi enemigo, se la aplico. Correcto. ¿Estaríamos asistiendo a eso en este querido país nuestro? Yo creería que sí, principalmente porque se ha visto mucho justicia a la medida, y sobre todo, como lo repito y lo vuelvo a decir, que no ha habido un respeto claro de derechos humanos, y sobre todo que se ha fallado conforme a conveniencias e intereses de grandes grupos. Así era la justicia. Hoy, esa es la expectativa que tenemos con los cambios que hubieron en febrero. Esperemos que no nos defrauden esos cambios de la mayoría de la planta judicial en el país. Como dicen, más habla el diablo por viejo que por diablo. Muchos de los viejos, y lo digo con todo cariño, que fueron quitados, eran aplicadores de juicio, de razonamiento y de criterio, no de corazón. Correcto. Creo que la experiencia y sobre todo la razón suficiente la tuvieron de tantos años de equivocarse. Y en ocasiones lo que puede suceder pensando más bien en un interés particular o más bien viviendo un momento político, pueden haber grandes equivocaciones y errores que nos puede costar la democracia inclusive. Es decir, perder la democracia, cuando usted nos decía hace un momento, legitimidad de los poderes. Una cosa es el ejecutivo, otra el legislativo y otra el judicial, que hoy están conjuntados. Es decir, hoy tocan en la misma orquesta, por decírselo con todo cariño al amigo televidente. Hay casos emblemáticos de fiscales que pasaron por el cargo, y esto es comparación personal. Luis Martínez, exfiscal de la República, está detenido ya para 6, 7 años porque filtró un audio del cura Toño, que era regentero, era patrocinador, y lo digo sin ambajes, y era un hombre que apoyaba a las pandillas. Le filtraron un audio, le acusaron a Luis Martínez, y por eso está detenido en arresto domiciliario, pero que es lo mismo. Es decir, como dice la canción de La Calandria, no importa que la jaula sea de oro, pero no deja de ser prisión. Eso por un lado, pero hemos visto casos recientes de grabaciones de delincuentes, del caso, por ejemplo, de arreglos con pandillas, que los responsables, tanto de uno y otro lado, andan libres. ¿Esa sería la justicia a la medida, licenciado? Por una parte, pero por otra también veámoslo desde el otro lado. ¿Por qué se filtran estos audios? ¿Quién está detrás de la manipulación? El punto es que independientemente de lo que haya pasado en el caso que usted mencionó del exfiscal y del caso actual que usted mencionó, que inclusive podrían involucrar hasta el primer ciudadano de este país, que eso es la interpretación que dan a entender los audios. Claro. Sin embargo, no lo sabemos. La manipulación puede existir, pero eso debe pasar por un filtro de legalidad. Las escuchas telefónicas no deben ser utilizadas a un arbitrio antojadizo, y sobre todo debe haber un control. Imagínense que esa información se ha filtrado y ha sido parte de un proceso penal. ¿Y por qué no se juzgó antes? ¿Y por qué ahora estarlo trayendo a la luz pública? Eso implica más un morbo del Vox Populi que de un control jurisdiccional. Lo que aquí pasa es entonces de que aquí cualquiera puede decir que aquel está siendo escuchado, o me estoy refiriendo a fulano de tal. Ese es lo peligroso. Bueno, algunos señalan que la intervención telefónica se da como ir a comprar mangos o aguacates al mercado. Hay versiones, hay denuncias, incluso el tema Pegasus, por ejemplo, de la empresa israelí. Hay tantos hechos, tantas versiones y tantas demostraciones que nos llevan a pensar, como muchos salvadoreños como el que les habla, somos malintencionados, partiendo entonces del principio de inocencia que ya no existe. Es decir, estamos al descubierto. En el sistema de justicia, ¿eso no es una preocupación? Lo que sucede es que los jueces están permitiendo y son muy permisivos, y estoy hablando de valoraciones anteriores con las escuchas telefónicas de los casos que usted ha mencionado, que no ha habido un control.
inclusive no pueden ser utilizados 6 meses después. Y entonces eso convierte inclusive en un proceso ilegal, cualquier proceso donde se utilice una interpretación de audios sin ser objeto de investigación una persona en particular. Imagínense que usted ni siquiera esté intervenido y 2 personas estén hablando que Raúl Beltrán Bonilla va a traer dinero de extorsión, capaz lo llevan a usted detenido. Para mientras se averigua. Para mientras se averigua. Entonces, a ese control es el peligroso. Y más bien de lo que puede darse a interpretar es el control que debe de tenerse sobre la policía y sobre el mismo centro de intervención telefónica que también controla la fiscalía. Bueno, hay exfiscales que fueron destituidos, algunos procesados, porque sin orden superior del exfiscal Luis Martínez, hicieron cualquier cosa con las intervenciones telefónicas. Las engavetaron inclusive y las utilizaron posterior, ya vencidas. Y eso inclusive está documentado en procesos penales. Y fue aceptado como prueba. Y fue aceptado como prueba, y eso es lo tremendo del asunto. Entonces, no hubo garantía antes, y entonces, de hecho, participar en un proceso penal era bien difícil para muchos abogados. Y en algunos casos donde nuestros clientes tenían que defenderse, tuvieron que acudir a instancias internacionales. En particular, yo tengo un cliente que acudió a una instancia en particular por escuchas ilegales, por testigos sin rostro y por una detención arbitraria. Es decir, todo esto está documentado. Hemos visto, y yo lo voy a soltar, el caso de Enrique Rice, por ejemplo. Correcto. Naciones Unidas acaba de emitir, las empresas, un consorcio ha contratado un campo pagado que lo tenemos aquí en este canal, en este foro, donde digo, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado entonces? Escuchas ilegales, sin orden judicial, la presentan como prueba para condenar, para encarcelar a través de la decisión de un juez. Digo, ¿y qué tipo de justicia es esta? Una justicia dormida. Perversa, ojo corrupta. pacho, así como de los piratas, de que tienen Sí. el ojo tapado. Veo lo que me conviene. Y entonces ha sucedido, y en el caso de mi cliente, el que usted mencionó, un cliente en particular, no es ético inclusive hablar de casos particulares, pero obviamente hay que decirlo, el Estado tiene una gran responsabilidad, y usted antes mencionó, pareciera pensar que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial cantan la misma canción, pero lo hacen en una visión de Estado, independientemente del gobierno de turno. Como visión de Estado deben de controlar inclusive cualquier obligación convencional o de tratados internacionales. Con el señor Rice existe una resolución del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, donde se ha establecido desde el año 2020 que ha existido procesos arbitrarios, detención arbitraria, utilización de pruebas ilícitas, pero también ha habido un letargo, tanto de la anterior sala de lo constitucional y la actual, en este momento está diligenciando unos habeas corpus que el grupo de abogados hemos presentado y que actualmente están diligenciándose y están solicitando todas las certificaciones. Por eso le decía, esperaríamos que hoy, con esta nueva configuración de jueces y magistrados, la cosa cambie, sobre todo no verse selectiva la justicia, sino que a la luz de los convenios y tratados internacionales y respeto de derechos humanos, sí haya un pronunciamiento de fondo. Porque lo que ha pasado es que en los procesos que mi cliente ha estado perseguido arbitrariamente, no ha existido ni sentencia condenatoria. Únicamente hemos acreditado que existen detenciones arbitrarias y pruebas ilegales, que inclusive jueces que fueron removidos se negaron a resolver, se negaron a establecer el fondo y quieren obligar a mantener la detención provisional a pesar de que existe una resolución supranacional que inclusive una juzgadora llegó al colmo de decir que ella no reconocía el derecho internacional o que para ella no era vinculante el grupo de trabajo de detención arbitraria. Y un tratado internacional se lo pasan por la peinada de la cabeza o por el maquillaje. ¿Cómo es posible, licenciado, que el sistema de justicia en el país se niegue a ver esto? Está bien que seamos 4 periodistas ciegos y 50 que ven bien, pero los 50 que ven bien lo que hacen es voltear la mirada a otro lado en lugar de ver realmente el monstruo que está pasando frente a ellos. Por eso le hablaba yo de una justicia tuerta, de un ojo, y que únicamente miran lo que conviene. Pero es grave, es delicado. Eso es. Es terrorífico. Entonces, creo que también
se han hecho las expensas necesarias para señalar y denunciar tanto públicamente como en la Fiscalía a todas las personas que han desconocido inclusive el derecho internacional. Caso particular ha sido el ex magistrado de la Cámara Primera de lo Penal, el señor Carlos Sánchez, que también dijo desconocer la vinculatoriedad de la resolución de Naciones Unidas, que para él no es vinculante. Y eso es gravísimo que un magistrado de Cámara de segunda instancia y que la trayectoria que él tiene nos diga a los que seguimos en algún momento sus lecturas, su jurisprudencia, que sus eso no es clases, así. incluso como Algunos docente. han sido alumnos, Sí. y eso inclusive lo manifestó en una visita que tuvimos muy honrosa del relator de la Comisión de Derechos Humanos. Mencionó de que un magistrado que dijera que de verdad, o que un magistrado o un juez dijera que no existe una vinculancia del derecho internacional, y por eso traigo acá este libro. En este libro del doctor Salvioli específicamente nos habla de la necesidad de reconocer el derecho internacional, que no solo son cantos o canciones románticas, sino que también debe de cumplirse. Entonces, no es publicidad, sino que esto nos ha abierto el camino. Eso es una realidad. Inclusive el Consejo Nacional de la Judicatura ya empezó a capacitar a los jueces y magistrados sobre este tema, sobre el derecho de convencionalidad o la obligatoriedad de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Hay una norma que rige la firma de un tratado internacional que está muy por encima de cualquier ley de un país como El Salvador, que es signatario de los mismos. Entonces, ¿para qué firmamos tratados? Fíjese que el punto es el siguiente: lo firmamos con la intención que sí vamos a cumplirlos. Entonces, le tocará al gobierno de turno cumplir. No fue él el que lo provocó. O sea, este gobierno se va a sacar la pedrada y no debe nada. Pero hay un ejemplo concreto. En el caso jesuitas hicieron lo mismo. El tema de reparación, que ha sido de los únicos del conflicto armado, como el caso Mozote, ¿verdad? El gobierno actual ha tenido que resarcir o reparar el daño de muchas víctimas, sobre todo en honor a la verdad, lo que no hicieron gobiernos anteriores. Entonces, independientemente del gobierno que esté, tiene que reparar. Inclusive el proceso del señor Raiz está exigiendo una reparación de parte del Estado. Y como hablamos al principio, si cantan en la misma canción los tres poderes, prácticamente es una visión de Estado, y así debe verse. Las Naciones Unidas no obliga a que sea un gobierno en particular, sino el Estado en general, y el Estado comprende todas las instituciones y al pueblo mismo. Y eso es lo importante cuando se trata del respeto a la ley, que no es otra cosa más que puede ser Pedro Pérez, Juan Pueblo, Toño Árbol, Juanita la Cubana. Es decir, se trata de que el ciudadano esté protegido por el respeto total de la ley. Esto, además de preocupante, licenciado, con Carlos Miranda, con los detalles que usted nos da, nos lleva a pensar, y entonces, ¿qué le pasó a El Salvador? ¿En qué parte del camino nos perdimos después de tanta lucha desde principios del 70, ya casi 60 años en esto de que pronta y efectiva justicia? Ustedes llegan a un tribunal y el juez, con toda la autoridad que le confiere, dice, no voy a atender, vengan mañana, vengan otro día, y la retardación sigue, inocentes presos, inocentes con arresto domiciliario, inocentes fuera del país, porque si vienen, los capturan y van a las ergástulas que tiene El Salvador. Pero imagínense que inclusive en un mundo globalizado, que las personas no puedan tener acceso a una tutela judicial efectiva. Imaginemos en este caso a mi cliente, porque definitivamente contaba con un equipo y él también con conocimientos para acudir a instancias internacionales. Pero hay muchas personas que no se les orienta sobre ello. O no tienen el recurso o no tienen los recursos, o se allanan el camino para poder documentar. Claro. Porque es caro sacar copias de un expediente. Imaginémonos por qué cobrarle al ciudadano, al imputado, las copias de un expediente, cuando eso debería ser gratuito, si la justicia es gratuita. Ahí tienen un presupuesto. Tienen un presupuesto y la justicia es gratuita. El acceso en sí debe de entregársele inclusive al imputado la información valedera. Claro. Y amén de todas aquellas detenciones que son ilegales también, donde no se les informa su calidad de detenido y por qué
se le está O de deteniendo. repente apareció un documento, una supuesta prueba y la valoro como prueba tal. Bueno, inclusive se han dado casos de juzgadores de paz que no llegan a trabajar y que únicamente decretan el término de inquirir cuando cae fin de semana. Eso es totalmente inaceptable. Alevosía, premeditación y ventaja. Cualquiera podrá decir, bueno, ¿y cómo tenés pruebas de que eso sucede así? ¿Por qué entonces en un delito menor? Porque cuando hay delitos menores, porque van a decretar la detención por el término de inquirir si no es necesaria. Entonces eso quiere decir que el juzgador no estaba en su despacho. Eso tal vez no es en este país, o me equivoque yo. A lo mejor es parecido a El Salvador. Es muy parecido. Pero, extraña coincidencia. Pero entonces el acceso a la justicia como tal no debe verse sesgado, sino que o todos en el suelo. O todos en la cama, o todos en el suelo, o todos hijos, o todos centenados. Es decir, asistiríamos, licenciado Carlos Miranda, a aquella famosa frase de justicia express. Prácticamente lo que aquí son plazos razonables. Creo que también el país no tiene los recursos para seguir contratando más jueces, contratando más empleados judiciales, porque lo caro que le sale al Estado, la administración de justicia, pero debe ser más eficiente en sus procesos. Debemos de pasar a digitalizar también los procesos, porque si el afán es no entregar copias de expedientes, ¿por qué no entregárselo digital al cliente? Han habido avances, porque lo han habido. ¿Y cuál es el miedo de entregar la prueba, por ejemplo, documental, como estrategia? Miren, hay ocasiones donde las mismas actas policiales se determina que no ha firmado un testigo. Inclusive eso lo hemos visto. Y ahí se cae de inmediato el proceso. Debería, pero hay jueces que tienen miedo de resolver favorablemente al imputado. ¿Pero por qué? Cuando se pierde entonces la independencia judicial, pensando más en un salario, en una categoría, se pierde también la objetividad, porque se piensa más en la tortilla que en los derechos que yo debo salvaguardar como juez. Por eso yo le hago un llamado a la mayoría de jueces nuevos, porque hay muchos jueces nuevos. Sí. No están fijos en su puesto, pero tienen que ser garantes de la legalidad. Eso es lo importante, porque en el pasado reciente hay testimonios y hay documentación. Mira, ahí te va fulano, es el hijo de sutano, San Palo, dale con todo. Pausa. Regresamos en un momento conversando con el licenciado Carlos Miranda, abogado y notario de la República, hablando y ampliando temas de interés nacional en la aplicación de justicia. Ya volvemos. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Este es un espacio en campo pagado.
El empresario Enrique Rice, ligado a supuestos casos de corrupción, violenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, catalogándola de arbitraria. Ante eso, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU solicitó al gobierno salvadoreño tomar las medidas correspondientes para remediar la situación. En ese sentido, el organismo considera que la mejor opción es otorgarle a Rice la libertad plena y concederle el derecho a obtener una indemnización y otras reparaciones conforme a lo establecido en el derecho internacional. Y para ello debe tomarse en cuenta cómo las detenciones arbitrarias han perjudicado no solo su dignidad, sino también su patrimonio, reza la resolución. Además, el organismo insta al Ejecutivo a concluir de inmediato el proceso en contra del señor Rice. También solicita realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno al caso y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. El gobierno deberá enviar información sobre las medidas de seguimiento planteadas por el grupo de trabajo en un plazo de 6 meses. Como parte de las solicitudes del grupo de trabajo al gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en su sitio oficial el dictamen. Espacio en campo pagado. Continuamos, amigos, aquí en su programa Bajo Fuego, Foro TVM, Tigo Canal 25, Claro Canal 26, cobertura de todo el país y la señal internacional a través de Claro, el satélite 146. En este lunes 30 de mayo. Gracias por su sintonía. En el tercer bloque usted podrá participar en el 22 26 03 08, nuevo número telefónico, para conocer su opinión. Estamos conversando esta mañana con el licenciado Carlos Molina, abogado y notario de la República, encargado de casos emblemáticos, un amante de la justicia, de la aplicación de la ley con la verticalidad que debe aplicarse en el país. Pregunta al licenciado Douglas Meléndez, deja un legado. Yo creí mucho cuando presentó el caso del saqueo público, pero poco a poco en el entramado nos fuimos dando cuenta que su figura había torcido la aplicación de la ley. En el caso, por ejemplo, de Enrique Rice, habían tomado como prueba algunos recortes periodísticos. Luego me entero, ya en los últimos días, la abogada Bessie Ríos presentó una demanda contra el exfiscal Raúl Melara de un caso emblemático que vincula a un exfuncionario del RNPN, o digo del CNR, perdón, que injustamente ha pasado 4 o 5 años encarcelado, 2 con arresto domiciliario. La pregunta es, ¿qué le pasa a la justicia en el país, licenciado? Bueno, han respondido siempre a intereses particulares. Y creería que esos intereses particulares pueden estar anclados en grupos empresariales hegemónicos. Grupos políticos, económicos poderosos. Políticos, económicos poderosos, correcto. Y también aquellos que se dicen tener un periodismo independiente. Sí. O formulan noticias falsas que son retomadas para fabricar casos penales. Por ejemplo, hay un rotativo que inclusive ha sido demandado por reparación de daño moral por parte de mi cliente, inclusive, que fabricaba información falsa. Es decir, ni siquiera en los procesos hay una constancia de que sea así, y cuando ellos tratan de informar cosas que no han sido resueltas por el juez o no han sido procesadas por ninguna autoridad. Periodísticamente se usa aquello de que una fuente que pidió no ser identificada. Digo, al momento de un juicio, de una demanda, eso pierde valor. Entonces no hay una fuente. Y inclusive en el proceso penal debe conocerse de dónde viene la fuente. Porque aquí no se está hablando de una fuente de información, sino para poder limitar derechos a una persona, debe de conocer, no que sea el nombre correcto del testigo, porque puede haber régimen de protección, claro, pero saber si esta persona tenía algún cargo, alguna función, del por qué le constaron algunos hechos.
Pero en este caso, con noticias periodísticas, para poder alcanzar un grado de convicción para iniciar un proceso penal o generarle en la opinión pública, en la reputación de una persona y destruirla, eso también no es propio y digno de un representante de las comunicaciones. Y específicamente cuando se trata de medios connotados como existen en el país, precisamente el viernes anterior nos decía Bessie Ríos, la muerte civil de la persona que es colocada en los medios de comunicación con un despliegue verdaderamente horroroso, soy testigo de ello, ha sido parte de mi trabajo, pero cuando esa persona fue declarada inocente, no aclaran. Aparece allá en los clasificados, cuando muchas veces con 2 líneas. Apareció en la portada, y la ley manda y ordena que se le dé el mismo espacio en el mismo lugar donde esta persona fue señalada. Es correcto. ¿Y qué pasa con esa aplicación de la ley, Lick? Bueno, inclusive con la reparación del daño moral debe ser una alternativa, pero también es necesario poder filtrar la fuente. Es decir, no solo debo basarme en noticias, sino que ir más allá de otras informaciones periféricas y saber si esa información es verídica o no. No me puedo ir solo con simples suposiciones. Ahora, usted mencionó algo bien correcto respecto al legado que pudo haber dejado Douglas Meléndez. Lo que aquí dejó es también otra justicia ciega, porque no se sabe a quienes excluyó de algunas investigaciones y a quienes, por interés particular, procesó. Bueno, conozco casos de 2 fiscales y de 2 empleados administrativos que fueron torturados, acusados, defenestrados y destituidos en el caso del saqueo público. Bueno, fueron 6 personas. 6 por todas. 6 por todos. Sí. Que manifestaron que otros compañeros les obligaron a firmar un criterio de oportunidad. Y eso aparece también en los medios, y ya nos ponemos a hablar de los medios. Sí. Y también es de conocimiento público. Y pero muchos callamos, en los medios callamos muchas veces esta injusticia. Entonces, de hecho, en estos casos fueron torturados con la amenaza de poder ser detenidos y procesados penalmente si no colaboraban dando información que otras autoridades de la misma fiscalía les habían obligado a fabricar pruebas. Cuando posteriormente ellos renuncian al criterio de oportunidad y dicen, no, eso es mentira. A nosotros nos obligaron, nosotros renunciamos al criterio y queremos ser testigos normales para poder decir lo que realmente pasó. Y por eso después fueron procesados por Raúl Melara. ¿Eso van ya 2 años del proceso? 2 años. ¿Sigue el proceso abierto? Sigue el proceso, ellos siguen siendo imputados en este momento. ¿Y qué pasa entonces con el juez que ve la causa? Pregunta, o como dice Derbez, que alguien me explique cómo es posible, me obligaron, quisieron que firmara, me torturaron, me amenazaron con ponerme la capucha, después me destituyen de mi trabajo, me voy enfermo, muchos de ellos, algunos de ellos que yo conozco están enfermos de insuficiencia renal, de diabetes, de la presión, aguantando hambre porque dejaron de ganar injustamente su salario. Y entonces, ¿a quién acudimos, licenciado? Las instancias internacionales es una alternativa, pero como lo dije, no todos tienen acceso o se les orienta para poder buscar los canales adecuados. Pero Douglas Meléndez está feliz en los Estados Unidos. Eso es lo peor del asunto, porque se ha visto como que era el que combatía la corrupción, sí, pero realmente lo que también hizo al interior de la Fiscalía es actos arbitrarios, fraudes procesales, hay que hablarlo con nombre y apellido, gravísimos, porque fue en el periodo de él donde se obligaron a estos empleados de la Fiscalía a declarar de esa manera, a obligarles y torturarles. Entonces eso no debería ser materia de protección de ningún gobierno debería darle asilo o protección. Debería ser juzgado aquí. Debe ser bueno, juzgado. Conozco casos de un empresario hotelero que incluso él lo mandó a Zacatrás. Gracias a Dios, meses después, al hombre lo liberan, están por regresarle los bienes, es decir, y entonces, de repente un inocente puede decir, miren, métanlo, porque me ordena mi patrocinador, lo digo sin ambajes, del poder económico y a veces, muchas veces, valga la repetición, en el pasado reciente, el poder político. Correcto. Lo que pasa es que se sentían como protegidos por una facción o un grupo de poder. Claro.
Y creo que ahora lo que ha existido es que se ha tratado de mostrar a la población que lo que existe hoy es dejar de lado las cosas del pasado. Eso es lo que esperamos. Cuando usted me preguntó al inicio de esta entrevista qué es lo que yo espero, pues hay muchas expectativas con estos cambios que han habido y este año, que pudieron ser agigantados, sí, pero esperamos que haya una reparación integral para todos aquellos que han sido procesados ilegalmente o que aquellos que han sido condenados también injustamente. Tanto costará, licenciado Carlos Miranda, que el sistema de justicia del país integre un grupo de notables y decir, mira, aquí tenemos el caso de Rice, tenemos el caso de Adán Salazar, tenemos el caso del exfiscal Luis Martínez, tenemos el caso de las publicaciones injuriosas, calumniosas, difamantes en contra de salvadoreños. ¿Tardaría tanto eso cuando ya muchos casos, por ejemplo, en los que usted defiende, están depurados? Realmente depende de la voluntad de poder depurar y sobre todo de poder encauzar los procesos penales como debe ser y sobre todo de hacer una investigación clara y concreta. Ahora, véase lo siguiente, y usted mencionó el tema del exfiscal Raúl Melara. El señor Douglas Meléndez tenía una serie de denuncias de una infinidad de personas porque habían sido procesadas también ilegalmente en el periodo de él. Pero el anterior fiscal lo protegió, no omitió y también tiene denuncias por omisión e investigación. Pero razón por qué, ya saben que habían unos intereses particulares y que ojalá el fiscal actual pueda actuar con esa información. Así como actuaban antes con información periodística, ahora esa información periodística que se ha mencionado y denuncias que inclusive han ido a interponer, porque hay abogados que también presentaron una denuncia y llamaron a los medios de prensa para hacerle ver al público en general que existía una denuncia penal, debe de corroborar la información. Pero inclusive el señor Douglas Meléndez dejaba prescribir los casos. Raúl Melara también dejaba prescribir los casos. La acción penal debe ejercerse en los primeros 6 meses de interpuesta una denuncia. Y no se hizo. Dejaban que el plazo de investigación al interior de la fiscalía feneciera. Y después le notificaban a la víctima que estaban resolviendo el archivo de su expediente. Una abierta, flagrante violación a los derechos humanos, a la aplicación de la pronta y efectiva justicia. ¿Qué pasa cuando los tiempos se vencieron? Lo que debe de existir es que la persona víctima pueda ejercer la acción privada, es decir, con su denuncia, pero como no lleva pruebas, ¿cómo va a poder defender una acusación privada en un tribunal? Si a quien acudió, que tiene el monopolio de la acción para pedir informes a todos los registros, para obligar a allanamientos, era la fiscalía. Entonces dejan muy al desnudo a la persona particular de poder tener éxito en una acción penal. Entonces lo dejan desprovisto de todas las herramientas que ya el Estado le dio, que es la fiscalía que debe proteger sus intereses. La fiscalía o quienes actuaron en el pasado reciente están conscientes que fracasaron, que las pruebas que aportaron, que buscaron, que consiguieron, que la ilegitimidad de la intervención telefónica sin una orden judicial, valga albarda sobre aparejo, no tiene prueba alguna. Entonces es como que, ¿por qué algunos jueces validaron eso? Bueno, en definitiva, creería que sí había, como le decía al inicio, una justicia selectiva y había tal vez el telefonazo o tal vez afectar directamente o por enemistad o amistad con otra persona que sea contrario a los intereses de otro. Pero es decir, se ha validado el tema de intervenciones, inclusive con la interpretación auténtica que ya la Asamblea dio, la Asamblea de la cual usted fue parte. Claro. Pero Douglas Meléndez interpuso un recurso de inconstitucionalidad. Y entonces dejaba abierta la posibilidad que los jueces le dieran validez inclusive a esas escuchas ilegales, aún ya venciendo su plazo de utilización. Es decir, aquí cuando venga una investigación seria, internacional, independiente, formal, indicaría que estamos a las puertas de verificar monstruosidades jurídicas. Claro.
Creo que el tema de independencia judicial es algo que las naciones en algún momento va a tener que hacer un análisis de las instituciones, si actuaron apegadas a derecho o no, y eso le va a traer repercusiones al Estado y al gobierno de turno, porque va a tener que reparar e indemnizar a todas las personas que fueron procesadas ilegalmente. Algo que no debe, por ejemplo, si somos justos, el gobierno actual no tiene vela en el entierro, pero le va a tocar el ramalazo. Le va a tocar lo mismo, le va a tocar indemnizar, reparar. Bueno, el documento de Naciones Unidas del señor Rice determina, y es una orden producto de los tratados. Ya es algo, digamos, es de serio, obligatorio cumplimiento. Es inclusive delicado. Que debe de cesar la detención provisional. ¿Y entonces? Esto va a traer repercusiones para el Estado posteriormente, y que debe analizarse así, de esa manera, no verse como un caso único, sino que si no hay reparación en este momento, posteriormente, en alegaciones posteriores, puede salir condenado el Estado como violatorio de derechos humanos y no tener acceso a ningún organismo internacional. No es que sea expulsado, sí, sino que no va a poder tener participación. El Salvador no cumple una disposición que emana de las Naciones Unidas. Es o sea correcto. que no es sencillo lo que ha hecho la ONU. No. Esto se ha visto sobre todo porque existe detención arbitraria en la mayoría de países, sobre todo latinoamericanos, y El Salvador no es la excepción. Entonces, prácticamente que el grupo de trabajo de detención arbitraria del Alto Comisionado de Naciones Unidas haya puesto y le ha dado seriedad a esta información. Imagínense, al señor Rice ya fue absuelto en un tribunal, en la Fiscalía Suiza, sobre estos temas, sobre el tema principal del conflicto con los canadienses que le extorsionaron. Sí. Y obviamente hay un proceso que todavía sigue activo cuando hablamos de retardación de justicia. Ese proceso aquí en El Salvador, a pesar de que se trata de una doble persecución o múltiple persecución, porque no es que solo que allá ya lo absolvieron, pero aquí lo vamos a procesar, no se trata de eso, sino que ya hay una autoridad de cosa juzgada. En Suiza también se le indilgó por los mismos hechos de un conflicto de parte de los canadienses, que eran los que iniciaron una sociedad de desechos sólidos. Entonces prácticamente han habido inclusive recursos o actuaciones ilegales de los apoderados de estas personas, de los señores canadienses, Mateo Pascual y Franco Pacetti. Y juristas o respetables magistrados le han dado validez a poderes falsos y sin legitimidad. Uno de ellos inclusive se hace llamar el juez destituido, que tal vez usted lo conozca o ha oído mencionar de él. Él le da validez a los poderes que no tienen las facultades para seguir ejerciendo acción penal en favor de personas que no demostraron ni siquiera su calidad de víctimas en el proceso. Pero sobre este tema que usted menciona, licenciado, recordamos los salvadoreños o quienes estamos en los medios de comunicación que hubo acciones, valga la repetición, mediáticas de periódicos digitales como El Faro, como la revista Factum, la intervención y la triangulación que hacía con la prensa gráfica Héctor Silva. Es correcto. Decir, personaje que incluso está juzgado, está acusado de cometer varios delitos. Con todas esas evidencias, con todas esas pruebas, no se actuó. Siguió la impunidad mediática, acusando, defenestrando, injuriando. Todo eso viene en acusaciones inmediatas o futuras para resarcir los daños de Enrique Rice. Sí, toda esta información ya es parte de este proceso de detención arbitraria que tiene Naciones Unidas. Inclusive desde el año 2001, que inició una persecución, Douglas Meléndez siendo jefe de la unidad anticorrupción, y del cual mi defendido fue sobreseído en aquella oportunidad. O sea que esta historia no es nueva, es un cuento viejo. No, es una persecución desde el 2001 a la fecha, de parte de Douglas Meléndez. Sin lugar a dudas, por lo que conocemos, hemos investigado y sabemos, hay personas allá arriba, bueno, incluso hay un empresario señalado en la lista Engels, perseguido por los norteamericanos por actos de corrupción, que precisamente es la contraparte que acusa a Luis Martínez, el ex fiscal, a Enrique Rice, entre otros,
es el que persigue a Juan Samayoa de Gumarzal, empresa que desapareció precisamente por la persecución otesa de Adán Salazar, a quienes vinculan en acciones periodísticas Lafit Fernández, que inventa el cártel de Texas, entre otras historias. Pausa, vamos a regresar en la parte final, 2263-2608, nuestro teléfono en estudio. Ya volvemos. Este es un espacio en campo pagado. El empresario Enrique Rice, ligado a supuestos casos de corrupción, violenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, catalogándola de arbitraria. Ante eso, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU solicitó al gobierno salvadoreño tomar las medidas correspondientes para remediar la situación. En ese sentido, el organismo considera que la mejor opción es otorgarle a Rice la libertad plena y concederle el derecho a obtener una indemnización y otras reparaciones conforme a lo establecido en el derecho internacional. Y para ello debe tomarse en cuenta cómo las detenciones arbitrarias han perjudicado no solo su dignidad, sino también su patrimonio, reza la resolución. Además, el organismo insta al Ejecutivo a concluir de inmediato el proceso en contra del señor Rice. También solicita realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno al caso y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. El gobierno deberá enviar información sobre las medidas de seguimiento planteadas por el Grupo de Trabajo en un plazo de 6 meses. Como parte de las solicitudes del Grupo de Trabajo al gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó en su sitio oficial el dictamen. Espacio en campo pagado. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. José Martí, ver una injusticia y no combatirla es ser partícipe de ella. En las redes sociales, gracias por sus comentarios. Aquí seguimos en vivo, en directo, en este lunes 30 de mayo. Gracias por estar bajo fuego. Bueno, aquí hay tantos hechos, licenciado, que los vemos, los vimos, los vivimos, y uno se pregunta, bueno, ¿y aquí qué pasó? Desfile de la anterior Corte Suprema de Justicia, su presidente Óscar Pineda Navas, las decisiones que se avalaron, estaban conscientes en la Corte muchos magistrados, que ya no están, que había arbitrariedades, que se había cometido realmente violaciones express a los códigos. El tema de las escuchas telefónicas no autorizadas. Douglas Meléndez se dio gusto en eso. Pinchaba teléfonos a la hora que se le ocurría, y lo digo con propiedad. No, y Pineda Navas inclusive ha protegido a un sector de jueces que eran denunciados en investigación judicial, valga la redundancia, pues que validaban estas escuchas telefónicas, validaban detenciones arbitrarias y en particular hacía prescribir los casos y no resolvían o no pasaban a corte plena. Es más, Pineda Navas se arrogaba algunas atribuciones que eran propias de Corte Plena. Entonces él decía, no, esto no es lugar. No voy a pasar esto a Corte Plena, aquí mismo voy a resolver que esto no proceda. Y él hoy está tranquilo y feliz, vive con su pensión muy a gusto.
De hecho, aquí se denunció en investigación judicial a una jueza que resolvió plagiando una resolución de otro juez. Y eso es gravísimo. Pero él dijo que no era objeto de investigación judicial o de la conducta de un juez. Esa era la Corte Suprema de Justicia que teníamos antes. Ese era el presidente del órgano de justicia del país que teníamos, que protegía a sus vasallos, que protegía jueces que cometían arbitrariedades. Ahora, ¿qué tanto la depuración judicial afectó solo por los de 60 años? ¿O nos vamos ahora a ver si existen violaciones? Va a depender de esta nueva corte, lo que nos va a deparar en un par de años, qué es lo que van a resolver respecto a violaciones a derechos humanos. Es decir, bueno, soy de opinión que habría que hacer una redada realmente, porque no es lo mismo que alguien determine yo mando, yo decido, yo juzgo, en contra de plazos, en contra de principios, en contra de los códigos. Digo, ¿no dolerá la conciencia saber que estoy mandando a un inocente a la cárcel o lo obligo a que se vaya del país? Y no solo eso, le quito su empresa, le meto el CONAV por 4, 5, 6, 7, 8 años y los medios socios se entrelazan para seguir con el ataque. Cuando ya la inocencia aparece, nadie se entera, nadie quiere saber nada, no se publica nada en contra de la determinación de que hay que darle o concederle el espacio a la persona que fue dañada. Voy a aprovechar el espacio, inclusive decirle que en el caso del señor Rice, inclusive fue una detención, la detención arbitraria consistió en lo siguiente: a él le citan por un proceso que se conoció en medios digitales que había una denuncia, él decide suspender inclusive un viaje que tenía ya programado y dice, no, yo voy a ir a presentarme, voy a ir a fiscalía con mi equipo de abogados, y pidió en reiteradas ocasiones le informaran sobre esa denuncia, cosa que jamás pasó, sino que recibe un fax un día sábado, un día no hábil, para que se presentara el día siguiente hábil, el día lunes. Y en ese lunes él se presenta por una cita de la cual él había estado esperando y ejerciendo alguna acción de presión para que le citaran e informaran para poderse defender y decir, aquí estoy, no me voy, quiero enfrentar este proceso y defenderme. Pero vienen y posteriormente aparece elementos policiales, lo presentan ante medios que lo capturan en la sede de la fiscalía, cuando en el proceso decía que había sido capturado en el plazo de ley y sobre todo que se le había provisto un defensor cuando él no tuvo acceso ni a defensor, ni a su familia, ni a información sobre su detención. Inclusive trataban de que firmara un acta diciendo que se le había capturado el día anterior y se le había informado de sus derechos el día anterior. ¿Quién preparó ese muñeco? Douglas Meléndez. Y un grupo de fiscales que todavía sigue. Algunos siguen ahí trabajando. Siguen empleados de fiscalía en otras unidades, pero siguen ahí, lastimosamente. Es decir, ustedes como abogados conocen, los ciudadanos sabemos, los periodistas conocemos, armen el muñeco. Así pero se llama. Ármenlo bien. Pero ármenlo bien. O sea, arman un muñeco sin pelo o sin brazos, es decir, pero esto además de grave. Ha habido momentos donde se le presenta un requerimiento en otros procesos, un requerimiento que ni siquiera tiene fundamentación y hay jueces, digo los anteriores, claro. Habían jueces que les dejaban pasar ese requerimiento. En otra oportunidad, algo sin fundamento, como era en la universidad. Sí. En la universidad uno presentaba trabajo y lo presentaba copia y pega, y que inclusive mencionando nombres que no tenían relación con el proceso, e inclusive en este proceso, señor Ray, así pasaba, que mencionaban nombres o hechos de otras causas, el copia y pega. Trabajaron tan rápido que se les olvidó trabajar bien. Bueno, yo conozco casos, y lo digo por experiencia propia, de los famosos testigos falsos. Dice un vigilante, yo vi al hombre que iba manejando, era de noche, que iba manejando, que usa lentes y además iba con camisa verde y llevaba un jeans. Dice el vigilante, el juez lo acepta como prueba, un fiscal lo llama y le dice, mira, esa prueba tenés que validarla.
el juez con muy buen criterio le dice, mira, perdóname, pero esto es no un mal muñeco, esta es una chabacanada. Así textualmente, digo, ¿cómo es posible? Y existen esas cosas todavía. Existen. Bueno, hay casos donde inclusive los plazos de investigación han prescrito y aún así presentan. Pero ¿Y lo valida el juez? Y lo validan. Yo le puedo decir un caso muy particular que Fiscalía dejó fenecer, pero nunca archivó. Y en ese caso particular, si usted recuerda, es el famoso caso EFA, donde embargan el ingenio azucarero propiedad de mi representado. La Magdalena. El Carmen. El Carmen, sí, perdón, sí. El Carmen. Correcto. Entonces, prácticamente en la misma fiscalía no se hacían ni siquiera diligencias, a pesar que desde el 2001 estaban todas las denuncias, las solicitudes de diligencias, y que obviamente son situaciones que a la postre implica que Fiscalía misma deja a veces sin investigar casos y favorece a otros archivándolos. Pero cuando se amplían y cuando son delitos que permanecen en el tiempo porque se vienen renovando, la misma doctrina nos da la oportunidad de presionar doctrinariamente, y aquí misma la resolución lo dice, que en Fiscalía inclusive tenían un expediente engavetado y que no procedieron ni a hacer ninguna diligencia. Pero lo aplicaron. Hasta hoy sí. En este momento se está procesando a la expresidenta del Banco de Fomento Agropecuario, agropecuario. En este momento está siendo procesada por... Casi 20 años después. Casi 20 años después. Increíble. Es decir, bueno... Por una apropiación indebida. Todo esto es parte de los entramados de la justicia, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tuvimos guerra, muerte, destrucción? El país se terminó en diferentes áreas y no aprendimos la lección. Todavía con esto, bueno, usted igual que yo, confiamos en que el fiscal Douglas Meléndez, que la nueva corte, que los nuevos jueces realmente puedan hacer luz, pero más importante es no que... Douglas, sino... Raúl Melara. No, el actual fiscal. ¿Sí? Debería hacer luz para poderlos procesar. Claro, creo que ese es el camino si los salvadoreños queremos confiar, porque Dios no lo quiera, tarde o temprano volvamos al pasado, porque muchas veces los pueblos desgraciadamente repiten su historia, y sería ingrato saber que no se aplicó, que no pudimos buscar el camino de la justicia. Estamos hablando de gente que tiene el recurso, que por ejemplo del que inocentemente cayó y no tiene quien por él. Ahí perece. Lastimosamente. Triste el sistema entonces. Triste el sistema, porque si no, imagínense que el defensor público no le sugiere buscar otras alternativas porque la institución no tiene los recursos. Fíjese que yo veo con beneplácito el tema actual, que inclusive Fiscalía pidió un refuerzo en la última sesión. Claro, plenaria, los 10 millones para las escuchas telefónicas. pero también para fortalecer a su Fiscalía y contratación de asesores en temas de litigio estratégico. Sí. Porque los temas de derechos humanos y de convencionalidad internacional es parte del derecho de litigación estratégica. Y eso es lo que está muerto por el momento con estos casos que estamos hablando hoy. Claro, esto a la postre va a generar un problema serio si no se cumple la reparación al señor Laje. Y imagínense que hay otros procesos donde la gente dice, no, ya salí inocente, ya no quiero hacer nada, no quiero reparación. Yo he tenido casos donde se ha demostrado que son testigos falsos, que es prueba falsa, e inclusive la gente no quiere meterse en problemas porque le tiene miedo al sistema. ¿Qué puede pasar después con ese investigador, con ese fiscal que lo procesó? ¿Me entiende? Sí. La gente tiene temor a enfrentar al sistema. Que lo vuelvan a meter. Que lo vuelvan a meter, correcto. Sí, porque esto es parte de lo que sigue viviendo el país. Licenciado, en la medida en que esto vaya degenerándose, digo, la corte anterior se fue, su presidente se fue tranquilo, el ex fiscal Douglas Meléndez se fue feliz, después de meter gente inocente, de decomisar empresas, de incautar empresas, es decir, ¿hasta dónde somos capaces de llegar? ¿Será el sistema actual, el gobierno actual, la fiscalía actual, la corte actual la que realmente tenga que aplicar mano firme en esto? La verdad que también depende mucho de los abogados,
que ejerzan el derecho en tutela de sus clientes. Creo que también tenemos un papel protagónico que si nosotros no buscamos y señalamos esos aspectos, esas fisuras, para poder botar las columnas de la injusticia, no se va a reparar nada aquí. Algo se repara cuando se destruye. Es decir, vamos a seguir igual o peor cada día. Yo creo que dependerá de muchos abogados, como le digo. Y en este caso en particular, llamaría a toda la comunidad jurídica a fortalecer conocimientos y a fortalecer la actuación frente a los poderes públicos. Es decir, es importante, y los encargados del poder público, tener la responsabilidad, la seriedad, la conciencia, el conocimiento, la prudencia de que hay que hacer justicia, no importa si es rico, si es pobre, la justicia es solo una. Y como decía Monseñor Romero, no debe ser como la víbora que muerde solo el calcañal de los descalzos. Aquí asistimos a casos emblemáticos de gente que gracias a Dios tiene el recurso, pero que busca ansiosamente la justicia, que es vital, que es importante para la aplicación de la misma. Es correcto. Licenciado, de veras, infinitas gracias por venir, por acompañarnos en este programa, el licenciado Carlos Miranda, abogado y notario de la República. Seguiremos platicando con él, conociendo de plano cada día los casos emblemáticos que le tiene bajo su responsabilidad, porque no es correcto, no es justo. Y a los aplicadores de justicia, hombre, vale la pena ser justo y esperar un día, Dios mediante, nos va a tocar el juicio final. Así es. Todos seremos juzgados. Sí, y vamos a ir al mismo chimbolero o nos vamos simplemente a escuchar y a ver el tocar de las arpas de Los Ángeles. Gracias mil a usted por su sintonía. Mañana volveremos, martes, Dios mediante, con otro tema de interés nacional. Hasta la próxima. TVM El Salvador. TVM El Salvador.